Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Mateo capítulo 10, la sección que va del versículo 5 hasta el 15. La misión de los 12. Vamos a orar. Eterno y bondadoso Dios, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios bueno. Te damos gracias por este día que nos regalas y te pedimos que podamos caminar a tu lado, tomados de tu mano para llevar nuestros deberes a feliz término. Bendícenos, Señor, en el estudio de tu palabra. Que el Santo Consolador sea nuestro Maestro, nuestro guía. Gracias, Señor, por concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La segunda sección de Mateo capítulo 10 enfatiza el tema de la misión de los discípulos. La historia del llamamiento de los discípulos fue muy interesante. Recordemos que los primeros en ser llamados fueron Pedro, Andrés y Jacob a orillas del mar. Después vinieron Felipe y Bartolomé, que al parecer fueron discípulos ocasionales. Después llamaron a Mateo, y así fue agregando a los que serían sus más allegados discípulos. Lo que se sabe es que el otoño del año 29 ya todos estos hombres le seguían de manera permanente y así habían podido observar los métodos de Cristo, escuchando sus enseñanzas y aprovechando las instrucciones que de vez en cuando había dado en privado a ellos. Ahora los discípulos serían enviados de dos en dos para cumplir una tarea especial, para hacer lo que habían visto a Jesús hacer, y se dispone a darle ciertas recomendaciones. Estas serían las instrucciones que le da el Señor sobre la obra que debían hacer. Leamos los versículos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor delimitó el territorio de su trabajo misionero. La orden de no ir a territorio gentil o a las ciudades samaritanos se debe a la cantidad de prejuicios que existían y que iba a generar una cantidad de discusiones que tenía como objetivo distraerlos de la obra que debían hacer. Además, por los mismos prejuicios de los discípulos, ellos no estaban preparados para ir a esos territorios. Así que debían limitarse a trabajar por las ovejas perdidas de Israel, de aquellos que teniendo la luz de Dios se han desviado del camino, han rechazado la salvación divina. El llamado divino es que debían comenzar con su pueblo, especialmente en el territorio donde ya había estado Jesús. Elena de White comenta: en su primera gira misionera los discípulos debían ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si entonces hubiesen predicado el evangelio a los gentiles o a los samaritanos, habrían perdido su influencia sobre los judíos, excitando el prejuicio de los fariseos, se habrían metido en una controversia que los habría desanimado en el mismo comienzo de sus labores. Aún los apóstoles fueron lentos en comprender que el evangelio debía darse a todas las naciones. Mientras ellos mismos no comprendieran esta verdad, no estuvieron preparados para trabajar por los gentiles. Si los judíos querían recibir el evangelio, Dios se proponía hacerlos sus mensajeros a los gentiles. Por lo tanto, eran los primeros que debían oír el mensaje. Libro El deseo de todas las gentes, página 317. Así que ellos debían limitarse a trabajar por las ovejas perdidas de Israel. Con frecuencia en el Antiguo Testamento se emplea la figura de las ovejas para referirse a Israel y sus dirigentes son llamados pastores. Por ejemplo, en Jeremías 56, Dios habla de su pueblo como de ovejas perdidas. Isaías habla de quienes se han descarriado en el pecado
como de ovejas descarriadas y apartadas por sus propios caminos. Jesús se presentó a sí mismo como pastor y dijo que los que oían su voz eran ovejas de su rebaño. Era pues necesario hablar primero a los judíos. Solo cuando el evangelio fuera rechazado por ellos, entonces el mensaje sería llevado a los gentiles. Sigamos con Mateo capítulo 10, ahora el verso 7, y miremos el mensaje que debían proclamar. Leamos. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El Señor los mandó a predicar, a proclamar, a anunciar el reino de los cielos. Este es el tema favorito de Jesús, expresión empleada exclusivamente por Mateo, en la cual aparece 31 veces en su evangelio. El reino de los cielos se estableció en la primera venida de Cristo. Jesús mismo era el rey y los que creían en él eran sus súbditos. El territorio de ese reino era el corazón y la vida de los súbditos. Evidentemente el mensaje de Jesús se refería al reino de la gracia divina. Pero como Jesús mismo lo indicó claramente, el reino de la gracia antecedía al reino de la gloria que se establecerá en su segunda venida. Elena de White dice: estos discípulos debían ser heraldos de la verdad y preparar el camino para la venida de su maestro. El mensaje que tenían que dar era la palabra de vida eterna y el destino de los hombres dependía de que lo aceptasen o rechazasen. Deseo de todas las gentes, página 318. Sigamos con el versículo 8 de Mateo 10. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Cristo enumera los tipos de milagros que con frecuencia los discípulos le habían visto realizar. Ellos debían hacer todo lo que él había hecho. Los demonios y hasta la muerte misma debían estarles sujetos. Hacer el bien a la gente, pero además debían predicar el evangelio del reino. Las dos cosas debían estar unidos. Es lo que se conoce con el nombre de obra médico-misionera. En el mismo libro, en la misma página, Elena de White afirma: por todo el campo de labor de Cristo había almas despertadas que comprendían ahora su necesidad y tenían hambre y sed de la verdad. Había llegado el tiempo en que debían mandarse las nuevas de su amor a esas almas anhelantes. A todas estas debían ir los discípulos como representantes de Cristo. Los creyentes habían de ser inducidos a mirarlos como maestros divinamente designados, y cuando el Salvador les fuese quitado, no quedarían sin instrucciones. El Señor les dice a los discípulos: de gracia recibisteis, dad de gracia. Todos los que quieren tomar agua de la vida gratuitamente, pues debían compartirla. Los discípulos no debían lucrarse con la predicación del evangelio, pero al mismo tiempo debían recordar que el obrero es digno de alimento. Sigamos con los versículos 9 y 10. No llevéis oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Aquí se usa el término griego taomai, que significa preocuparse, proveerse de, adquirir para uno. Los discípulos debían salir con fe, confiados de que sus necesidades serían satisfechas. De este modo, sus preparativos serían sencillos y no habría nada que los distrajera de la tarea que les había sido asignada. Mientras viajaban podían aceptar la hospitalidad que se les extendía, pero no debían esperar ni aceptar regalos que excedieran sus necesidades inmediatas. Es decir, no debían obtener ganancias con su ministerio. Los discípulos solo habían de llevar la ropa que tenía puesta. Debían vestirse como labradores comunes, entre los cuales habían de trabajar y habían de ser uno con ellos. De este modo sus esfuerzos serían más eficaces. Es decir, no debía llevar nada que los distrajera de su labor importante o que mostrara interés en cosas que eran innecesarias. Lo que se dice es que el obrero de Dios es digno de su alimento, de su sustento. Así que hay una doble obligación.
El obrero no debe ser un hombre que se distraiga con cosas innecesarias. No cobrará por enseñar la palabra de Dios, pero es una obligación que quienes le escuchan consideren un deber especial velar porque el obrero de Dios no le falte el alimento y reciba un apoyo razonable. El obrero, por su parte, recibe la hospitalidad, pero no debe recibir regalos que excedieran sus necesidades inmediatas. Es decir, no debía obtener ganancias con su ministerio. Sigamos leyendo las instrucciones de Jesús en los versículos 11 al 13 del capítulo 10 de Mateo. Pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella es digno y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludad, y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Se aconseja que debían quedarse en una casa donde las personas eran estimadas y respetadas por la comunidad. Esto traía ciertas ventajas. Inspiraría confianza en las demás personas. La razón de esta es que si se albergaban en una casa de mala reputación por su moral o por su conducta o por su gente, eso ya dañaría seriamente su utilidad. Eso no quiere decir ni por un momento que no debían trabajar por tratar de ganar a tales personas para Cristo. Pero sí quiere decir que el mensajero de Cristo debe tener cuidado con quién se relaciona. Las instrucciones dadas a los 70 les prohibía específicamente ir de casa en casa. Es decir, no debían aceptar la hospitalidad de varias casas mientras estuvieran en una determinada aldea o pueblo, pues esto estorbaría su trabajo. El mudarse de casa en casa podría hacer pensar a la gente que los primeros dueños de casa no habían recibido con simpatía a los mensajeros ni al mensaje que predicaban, y ya no querían tener más relaciones con ellos. Por el contrario, el posar en un solo lugar sería muestra de estabilidad y seriedad. Jesús les dice, al entrar en la casa, saludad. Debían saludar al entrar. Si bien esta instrucción se aplicaba de un modo especial a la casa en la cual los discípulos posarían, comprendía también a todos los hogares que los discípulos visitarían en el transcurso de su trabajo misionero. Los 12 habían de trabajar de casa en casa y por el momento no debían tratar de realizar un ministerio público en las sinagogas. Y entonces dice, y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Es decir, si la familia se mostraba dispuesta a recibir a los discípulos, manifestaría su hospitalidad y así sería digna. Elena de White comenta, estos discípulos debían ser heraldos de la verdad y preparar el camino para la venida de su maestro. El mensaje que tenían que dar era la palabra de vida eterna y el destino de los hombres dependía de que lo aceptasen o rechazasen. Deseo de todas las gentes 3:18. Entonces la paz llegaría a esta casa. La bendición del cielo los acompañaría. Pero si la casa no es digna, es decir, no se beneficiaría con las palabras pronunciadas por los apóstoles. Viene entonces una expresión interesante de parte de Jesús. En los versículos 14 y 15, leamos. Si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Donde quiera los discípulos encontraron una recepción poco amistosa, no debían perder tiempo, sino que debían apresurarse a ir en busca de los que quisieran recibirlos con alegría. Sacudirse el polvo de los pies al salir de una casa o de un pueblo no era una acción ruda o descortés, sino una solemne protesta. Al sacudirse el polvo de los pies, los discípulos tan solo decían que la gente de ese lugar debía aceptar la responsabilidad por la decisión que habían tomado. Elena de White comenta lo siguiente: ahora el ojo del Salvador penetra lo futuro, contempla los campos más amplios en los cuales después de su muerte los discípulos van a ser sus testigos.
Su mirada profética abarca lo que experimentarán sus siervos a través de todos los siglos hasta que vuelva por segunda vez. Muestra a sus seguidores los conflictos que tendrán que arrostrar, revela el carácter y el plan de la batalla. Les presenta los peligros que debían afrontar, la abnegación que necesitarán. Desea que cuenten el costo a fin de no ser sorprendidos inadvertidamente por el enemigo. Su lucha no había de ceñirse contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestes. Habrían de contender con fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Todos los seres celestiales están en este ejército, y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor, baja a dirigir la batalla. Nuestras flaquezas pueden ser muchas y graves, nuestros pecados y errores, pero la gracia de Dios es para todos los que contritos la pidan. El poder de la omnipotencia está listo para obrar en favor de los que confían en Dios. Deseo de todas las gentes, página 318. Así que el ojo profético de Jesús traslada esta declaración al día del juicio y compara la actitud de Israel con la de Sodoma y Gomorra. Esta expresión está en el contexto de Israel. Ninguna otra nación había recibido las bendiciones que ellos habían recibido. Sodoma y Gomorra no habían tenido la oportunidad de gustar el ministerio personal de Cristo como había ocurrido en las ciudades de Galilea y Judea. Los hombres han de rendir cuenta ante Dios por toda la luz de la verdad que han recibido, porque esa era la base por la que habían de ser juzgados. Apreciado amigo y hermano, esta sección tenía como objetivo ayudar a los discípulos a entender la magnitud de la tarea que tenían, pero también la manera en que ellos debían actuar y las limitaciones que tenían para poder desarrollar su tarea. Dios nos da el privilegio de compartir el Evangelio de salvación con otros, y es nuestro deber cumplir esa tarea, llevar un mensaje de amor y esperanza de parte de Dios a nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo o de estudio. Que el Señor hoy te guíe y te conceda paz en tu corazón, es mi oración por ti. Amén.